Buenas noches, mi nombre es Juan Godoy y a mí me tocó la vida de obra de San Cayetano. Cayetano de Santa María nació en el año 1480 y en la ciudad de Venecia, y murió en Nápoles en el año de 1547. Pertenecía a una familia noble en el nombre de Cayetano. Proviene del término latino que significa oriundo, de galleta, como se llama esta ciudad, sacerdote italiano, fundado en los términos, era hijo de los condes, cuyo castillo fundó, radicaba en la región norteña, en la ciudad de los hombres de sus padres eran Gaspar y María. Portó desde muy pequeño, quedó huérfano, pues su padre murió en la defensa de San Patria. Quedó a la ciudad de su madre mucho para sacarlo adelante. Fue educado en un hogar cristiano ejemplar en la época de los romanos. Su madre lo consagró a Jesús antes de nacer, por eso se llama Cayetano de Santa María. Desde niño frecuentó la iglesia en 1504, graduó en Espiritual en la Universidad de Padua y se mostró en Derecho Teológico y llegó y va a Roma para junio. Lo nombró protonotario apostólico. Camarero purificó en 1516. A los 33 años fue ordenado sacerdote. Del divino amor era tanto su amor por el Señor en la Eucaristía. Su imagen favorita era el divino niño Jesús. Al regresar a Venecia, fue un grupo de gente devota a los cuales los preparaba para tener a los enfermos. Gasta toda su fortuna haciendo obras de misericordia. Ordenó y tiene una visión donde la Virgen se le aparece y le ponía al niño en sus brazos. En Roma fundaba una congregación de economía como los de tantos. Después luchaba por los pobres, enfermos y contaba la energía. San Cayetano se preocupaba mucho por el bien espiritual de su congregación. También fue otro oratorio Verona. Los seguidores no eran muchos. A los 4 años lo ordenó. Tenía solo 12 miembros. El ejército sacó a la ciudad. La casa donde vivía fue destruida y ellos escaparon a Venecia. En 1527, en 1530, San Cayetano quedó en lugar de Carafa en el cargo superior por humildad. Trabajaba enérgicamente por la reforma de quererlo viajar a Nápoles para fundar una casa de su nombre. Recibe una casa Napoleón, en donde opinó y rechazó otros terrenos como conde
alegaba que los napolitanos no eran tan ricos, generosos como venecianos, a los que Cayetano les responde: tal vez tengas razón, pero Dios es el mismo y ama en ambas ciudades. Dios está en Nápoles como en Venecia. Fundó un debato Juan Marino y los Monte de Piedad para librar de la miseria a los nombres en sus últimos años de vida. Abrió oficios para ancianos y fundó hospitales. Cayetano fue un reformador, fue un santo muy popular entre los que comercialmente ganaderos, porque los protege y los muchos males. San Cayetano siempre quedaba sin nada que comer, pues les daba a los pobres provisiones que él tenía, pero un día llegaba al sagrario y tocó la puertita donde estaban las santas hostias y le dice: ¿recuerdas, Señor, que hoy no tenemos nada que comer? Después sale y llega una mula cargada con comestibles. Cuando el médico aconsejó que los acostaran sobre un colchón de lana y el santo exclamó: mi Salvador murió en una cruz. Por favor, permítanme a mí que hoy, un pobre pecador, morir sobre una tabla. Así murió el día 7 de agosto de 1547. Nápoles le daba a la edad de 67 años. Enseguida empezaron a conseguir el milagro por su intención, su potencia. Declaró santo en 1671. Gracias. A mí este santo me enseñó la humildad. Él habla mucho de la humildad. Al último, perdónenme por la lectura, pero al último la humildad. Él habla mucho de la humildad y es lo que a mí me ayudó mucho. Me enseñó mucho que la humildad es lo primero que debemos de poner por delante de nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Aurea Robles. Y pues disculpen que, como dice el hermano Tony, no me voy a dejar caer la greña, ¿verdad?, con esto, porque yo no estuve en la clase el lunes pasado y entonces no sabía que hoy tenemos que dar, ¿verdad?, todos los que faltábamos de la historia del santo. Pero el santo que me tocó a mí fue de San Luis Gonzaga. Es el patrón de la juventud cristiana. Nació el 9 de marzo de 1568. Sus padres, Ferrante Marqués de Chatillon, en Lombardía. Su mamá, Marta Tana Santena, era su hijo mayor y se crió entre soldados. Su mamá se enfermó grave y consagró su hijo a la Santísima Virgen. En 1583, el día de la Asunción, cuando comulgó San Luis Gonzaga, el cuerpo de Cristo oyó una voz que decía: Luis, ingresa en la compañía de Jesús. En Roma, en 1585, de 18 años, ingresó al noviciado en la compañía de Jesús en San Andrés.
Murió a la medianoche el 20 y 21 de junio en 1591, de 23 años y 8 meses. Sus restos están bajo el altar de la iglesia de San Ignacio en Lancellote, en Roma. Canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII, lo nombró protector de estudiantes jóvenes, y el Papa Pío XI lo proclamó patrón de la juventud cristiana. La vida de San Luis Gonzaga me enseña que yo debo de esforzarme más para servir a mi prójimo y a Dios, que debo hacer esa oración de contemplación que él hacía y luchar cada día por ir directo al cielo cuando yo muera, así como él le pedía a Dios no pasar por el purgatorio. Yo creo que Dios le escuchó y le concedió ese deseo, porque le hizo saber cuándo iba a morir, y fue un joven casto para Dios. San Luis Gonzaga es un ejemplo a seguir para mí y para todos nuestros hermanos. Gracias. Bueno, hermanos, mi nombre es Irene Rodríguez. La biografía que me tocó es de San Francisco Javier. Francisco de Jasso y Azpilicueta, Castillo de Javier. Francisco se ordenó sacerdote en Venecia en 1537. ¿Sí? En la fundación de la Compañía de Jesús en Roma, 1539. Se consagró a la actividad misionera en 1541. Fue enviado a la India, a las tierras situadas en el este del Cabo de Buena Esperanza. Desplegó cuidando enfermos, visitando presos, predicando el cristianismo, convertido en nativo, negociando con las autoridades locales y defendiendo la justicia frente a los abusos de los colonos. Su apostolado se extendió por el sur de la India, Ceilán, Malasia, las Islas Molucas y Japón. Se disponía en China para continuar su labor. Murió de pulmonía, declarado patrón de las misiones de la Iglesia Católica. Francisco de Jasso era el hijo menor de Juan de Jasso, de María de Azpilicueta y Aznares, de Javier. Francisco Javier se orientó hacia la carrera eclesiástica y el cultivo de las humanidades. En 1525 se trasladó a París para completar su formación en el Colegio de Santa Bárbara. Trabó amistad con Pedro Pablo e Ignacio de Loyola.
En 1530 graduó como maestro en artes y pasó a ejercer la enseñanza de la filosofía a la vez que cursaba estudios de teología. Su relación con Ignacio de Loyola pretendía atraerle para el proyecto de fundación una nueva orden religiosa, así como su desagrado por el ambiente universitario. Ingresó con Ignacio de Loyola y otros 5 compañeros, reunidos en la capilla parisina de Montmartre el 15 de agosto de 1534, hizo votos de castidad y pobreza, de vida consagrada al apostolado y de peregrinar a Tierra Santa. En 1537 se trasladó a Venecia, donde se reunió con sus compañeros con el objetivo de viajar a Roma para obtener la bendición papal, antes de iniciar su sacerdocio el 24 de junio. Se ordenó a la predicación en Bolonia hasta su marcha a Roma en 1538. En septiembre de 1539, Ignacio de Loyola tuvo noticias de que Juan de Portugal solicitaba misioneros que marchasen a evangelizar sus posesiones en las Indias orientales y encomendado partió Francisco Javier en marzo de 1540. Todas las tierras situadas al este del Cabo de Buena Esperanza. En septiembre de 1542 organizó una expedición misionera a la costa de Pesquería en el sureste de India para predicar doctrina cristiana. Muy buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es Marina Castillo y a mí me tocó hablar acerca de San Gregorio Magno. Nació en Roma el septiembre 3 del año 540 y murió el 12 de marzo del año 604. Gregorio significa vigilante. Le llamaban San Gregorio el Grande, y el cual fue elegido papa el 3 de septiembre del año 590. Pertenecía a una de las familias muy importantes en Roma. 2 personajes de su familia habían sido sumos pontífices. Agapito I y Félix III era su bisabuelo. Su padre era inmensamente rico y muy acomodados en el sur de Italia. Tenían fincas y un hermoso palacio en Roma.
Cuando Gregorio tenía 30 años, Roma estaba siendo atacada por feroces enemigos y fue nombrado alcalde de la ciudad. En ese cargo se ganó el respeto y la admiración de toda la ciudadanía, demostrando grandes cualidades para gobernar y administrar. Así es que él fue alcalde de la ciudad. Cuando renunció a la alcaldía, se propuso a dedicarse únicamente a la vida espiritual. Entonces vendió sus grandes haciendas y repartió entre las familias más pobres el dinero obtenido. Luego hizo quitar de su palacio todos los lujos y venderlos, y el dinero obtenido lo fue repartiendo entre los más necesitados. Su palacio lo convirtió en un convento y ahí se dedicó a la oración y a la meditación y al estudio de la Santa Biblia y de otros libros religiosos. El sumo pontífice necesitaba un hombre muy bien preparado que le hiciera el trabajo de embajador ante el emperador de Constantinopla, que era el gobernador más poderoso en ese tiempo, y nombró a Gregorio. Gregorio se dedicó administrando Gregorio se quedó admirado de los lujos y riquezas de la gran ciudad de Constantinopla, pero pronto se desilusionó al ver que en esos palacios con tantos lujos y riquezas había mucha envidia, corrupción y gran hipocresía, y se fue desilusionado. Y mejor se dedicó a la vida religiosa, donde se es pobre y sin muchas comodidades, pero donde había paz, santidad y caridad. En Constantinopla se unió a un grupo de amigos y se propusieron a vivir en una casa apartada dedicada a la oración y a la meditación como fervorosos monjes. Regresó a Roma y a su monasterio de San Andrés y a su antiguo palacio, y ahí fue nombrado papa cuando murió el Papa Pelagio II. El pueblo lo aclamó a Gregorio como nuevo papa por su buena reputación. Antes que él habían existido 16 pontífices que han llevado el nombre de Gregorio, pero Gregorio Magno el Grande ha sido el más famoso de todos ellos, porque Gregorio tuvo mucha influencia en la Iglesia Católica. El Papa Gregorio Magno fue noble escritor, fue un gran predicador y sus sermones eran escuchados con gran satisfacción por sus oyentes y han sido sumamente estimados por los sacerdotes. Voy a leer otro poquito, voy a desobedecer, ¿ok? Un poquito. San Gregorio Magno se le atribuyen los cantos gregorianos, que en su tiempo se entonaban en la iglesia. Más de 10 siglos fueron cantos que se entonaron en la Iglesia Católica. Muy bien, entonces se acabó mi tiempo. Pero en realidad a mí me encantó la historia de San Gregorio Magno, porque fue un personaje muy ordenado, que lo ordenaron alcalde por ser honesto, honrado, y en realidad eso es lo que se ve en una persona, ¿verdad? Que sea honrada y que sea ordenada más que todo, porque donde hay orden se trabaja todo muy bien. Y entonces yo me identifico un poquito con él porque soy un poquito ordenada.
Soy un poquito ordenada y me gusta, en realidad también cuando hay una necesidad, también ayudar, y así era San Gregorio Magno. Cuando había una necesidad, él ocurría, regaló todos sus bienes a los pobres, y yo creo que yo también lo voy a hacer cuando ya crea yo que me voy a ir. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Buenas noches. Mi nombre es Isabel Montealegre y a mí me tocó la biografía de Santiago el Mayor Apóstol. Santiago fue hijo de Zebedeo y María Salomé. Era hermano de San Juan Evangelista. Se le llamaba el mayor para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el menor, que era más joven que él. Con sus padres Zebedeo y Salomé vivía en la ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea, donde tenían una pequeña empresa de pesca. Tenían obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podían ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan cuando se fue a estarse una temporada en el Jordán escuchando a Juan Bautista. Santiago formó parte del grupo de los 3 preferidos de Jesús, junto con su hermano Juan y con Simón Pedro. Después de presenciar la pesca milagrosa, al oír que Jesús les decía: «Desde ahora seréis pescadores de hombres», dejó sus redes y a su padre y a su empresa pesquera y se fue con Jesucristo a colaborarle su apostolado. Presenció todos los grandes milagros de Cristo y con Pedro y Juan fueron los únicos que estuvieron presentes en la transfiguración del Señor y en su oración en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué lo prefería tanto Jesús? Quizás porque, como dice San Juan Crisóstomo, era el más atrevido y valiente para declararse amigo y seguidor del Redentor, o porque iba a ser el primero que derramaría su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. En los Hechos de los Apóstoles descubrimos, fue el primer apóstol martirizado. Murió asesinado por el rey Herodes Agripa I el 25 de marzo del 41, día en que la liturgia actual celebra la Anunciación. Falleció de 44 años de edad en Jerusalén, Judea. Según una leyenda, su acusador se arrepintió antes que mataran a Santiago, por lo que también fue decapitado. Santiago es conocido como el mayor, distinguiéndolo del otro apóstol, Santiago el menor. Santiago no era santo cuando se hizo discípulo del Señor. La santidad le iría llegando poquito a poco. Hasta ahora no hay fechas exactas de ningún santo, incluyendo a Santiago apóstol, antes del siglo XII, basada en sus santidades. Antes del siglo XII, los cristianos, o sea, el pueblo, lo reconocían como santos. La Iglesia y el Papa aprobaban esta santidad en el tiempo. Después del siglo XII fue cuando Dios empezó a hacer milagros para aquellos que Dios quería hacer santos. El santo Santiago, por ser como fue en su tiempo, la comunidad cristiana lo hizo santo. Este es el ejemplo que nos deja Santiago apóstol. En vez de pretender puestos de honor mundano, en vez de pretender acercarnos a los poderosos del mundo para obtener de ellos indignos favores de un cristiano como poder, riqueza, bienes materiales, honor y fama mundana, los cristianos debemos postrarnos ante Jesús para pedir beber del cáliz de la amargura y participar de sus mismas penas. En otras palabras, debemos pedir participar de la cruz de Jesús, porque es eso lo que colma al corazón de felicidad, en esta vida y en la otra, y no por las penas, las amarguras y la cruz en sí mismas, sino porque el hombre Dios las ha dulcificado al asumirlas para sí y ponerlas en contacto con su divina persona. Como a Santiago apóstol, también a nosotros nos pregunta Jesús: ¿podéis beber del cáliz que yo he de beber? Junto a Santiago apóstol decimos: podemos. En el año 1122, el Papa Calixto II instituyó y proclamó que en adelante tuvieran la consideración y privilegios de año santo jacobeo todos los años en los que la fiesta litúrgica de Santiago, el 25 de julio, coincidiera con el día domingo. Los próximos años jacobeos tendrán lugar en 2010 y en 2021. Y ahora en estos tiempos el Papa Benedicto XVI dice: continuamos con la serie de retratos de los apóstoles escogidos directamente por Jesús durante su vida. Hemos hablado de San Pedro, de su hermano Andrés,
Hoy nos encontramos con la figura de Santiago. Las listas bíblicas de los 12 mencionan a dos personas con este nombre: Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago, hijo de Alfeo. En Marcos 3, 17, 18 y Mateo 10, 2 y 3, que son comúnmente distinguidos con los apelativos de Santiago el Mayor y de Santiago el Menor. Estas designaciones no quieren medir su santidad, sino simplemente constatar la diferente relevancia que reciben en los escritos del Nuevo Testamento y en particular en el marco de la vida terrena de Jesús. Hoy dedicamos nuestra atención al primero de estos dos personajes del mismo nombre. El nombre de Santiago, Jacobo, es la traducción de Jacobs, variación bajo la influencia griega del nombre del famoso patriarca Jacob. El apóstol de este nombre es hermano de Juan y en las listas mencionadas ocupa el segundo lugar después de Pedro, como sucede en Marcos 3:17. O el tercer lugar después de Pedro y Andrés, como en los evangelios de Mateo 10:12 y de Lucas 6:14, mientras en los Hechos de los Apóstoles aparece después de Pedro y de Juan 1:13. Este Santiago pertenece junto a Pedro y a Juan al grupo de los 3 discípulos privilegiados que han sido admitidos por Jesús a momentos importantes de su vida. Bueno, yo nada más, lo único que me queda por agregar es referente a lo que hablaba el hermano Tony hace ratito unos minutos, de que dice que la santidad le llegó a Santiago poco a poquito. Entonces, si nos dedicamos a hacer el bien sin mirar a quién, también la santidad nos puede llegar poco a poquito sin darnos cuenta. Amén. Bravo. ¿Quién sigue? Buenas noches, mi nombre es Gloria. Hay que prender el micrófono primero. Buenas noches, mi nombre es Gloria Melgar para los que no me conocen. A mí me tocó el tema de Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida, hija de Vigerio, el gobernador de Uppland, la principal provincia de Suecia. La madre de Brígida, Ingjorberga, era hija del gobernador de Gotlandia Oriental. Ingjorberga murió en 1315 y dejó varios hijos. Brígida, que tenía entonces 12 años aproximadamente, fue educada por una tía suya en Atenas. A los 3 años, Brígida tenía con perfecta claridad, como si fuese una persona mayor, y su bondad y devoción fueron tan precoces como su lenguaje. Sin embargo, la santa confesaba que de joven había sido inclinada al orgullo y a la presunción. La pasión entró en su vida. A los 7 años tuvo una visión de la reina de los ángeles. A los 10, a raíz de un sermón sobre la pasión de Cristo que le impresionó mucho, soñó que veía al Señor clavado en la cruz y oyó estas palabras: mira, ¿en qué estado estoy, hija mía? ¿Quién os ha hecho, Señor?, preguntó la niña. Y Cristo respondió: los que me desprecian y se burlan de mi amor. Esa visión dejó una huella imborrable en Brígida, y desde entonces la pasión del Señor se convirtió en el centro de su vida espiritual. Fue una religiosa católica mística, escritora y teóloga sueca. Fue declarada santa por la Iglesia Católica en 1391
Es considerada además la santa patrona de Suecia, una de las patronas de Europa y de las viudas. Perteneció a una familia aristócrata, emparentada con el rey Magnus Ladulas. Por medio de sus padres y de su esposo perteneció a los círculos políticos más influyentes en Suecia medieval. Fue la fundadora de la Orden del Santísimo Salvador, vigente en la actualidad. La infancia de Brígida. Santa Brígida nació alrededor de 1303, según una muy antigua tradición, en la finca de Finsta, al oeste de la ciudad de Norrtälje, en la provincia de Uppland. Finsta era el domicilio de la familia Finsta y perteneció durante un tiempo, aunque no cuando nació Brígida. Su padre, Birger Persson, su padre era juez de Uppland, y su abuelo paterno y su abuelo materno y su hermano también ejercían esa profesión. Su esposo sería también juez y tendría un hijo que ejercía la misma actividad. Su madre fue íntegra Benstoder y fue la segunda esposa de su padre. Su abuelo materno era primo de Magnus Ladulas, de modo que Brígida tenía parentesco con la familia real de Suecia. Bueno, les voy a decir, permítanme un segundito. Ella murió en el 23 de julio de 1373 en Roma, y ahí está la purificación de ella. Pero también el ángel San Miguel le hablaba a ella y le hablaba de estas oraciones. Y se las voy a leer en una canerita. Santa Brígida escribió: mi amado hermano, yo estaba sumergida en las más grandes amarguras de la vida. El dolor, la enfermedad, la pobreza, el abandono me afligían con amor. Cada tarde de estas oraciones de mi vida han sido un instrumento. Milagrosamente el Señor fiel y sus promesas me han colmado de gozo, bienestar, riqueza, consuelo. Lo que Jesús ha hecho por mí, que soy una miserable pecadora, lo hará también por ti si haces estas oraciones cada día por un año. O sea que el ángel, Jesús, por medio del ángel, le recitó a Santa Brígida 15 oraciones. Y estas 15 oraciones, dice aquí, que tienen mucho poder si uno las agarra a diario por un año. Pero bueno, ahí estamos. Buenas noches. Ya me conocen, mi nombre es Rosa Pérez. A mí me tocó el santo de San Ignacio Labrador. Él nace el 4 de abril de 1082 en Madrid, España. Su primer oficio fue rosero y su segundo oficio fue labrador. Fue hijo de padres campesinos y tuvo una niñez muy pobre, por eso nunca fue a la escuela. Pero sus padres le inculcaron un profundo temor de Dios y un gran amor a la caridad y a la Eucaristía. Esto fue la base espiritual de él. Debido a una gran rebelión que hubo en ese entonces en Madrid, tuvo que huir
a una ciudad llamada Torre a Laguna. Ahí conoce a María Toribia, con quien se casa, y tienen un hijo llamado Juan. El día domingo lo dividía en 3 tiempos. El primero para orar, ir a misa. El segundo tiempo para visitar a los enfermos y a los pobres. Y el tercer tiempo lo dedicaba a su familia. Una de esas tardes en que estaba dedicado a su familia, salen a caminar al campo y su niño cae a un pozo muy profundo y muy angosto. Ellos se hincan a orar al lado del pozo y es tan profunda su oración que cuando el niño, ellos ya lo daban por muerto, empieza a subir el agua hasta arriba y sale su niño salvo. Gracias a esa oración. Ese es el primer milagro que podría decirse hizo en vida. Al mismo tiempo hacía lo mismo con su salario, lo dividía en 3 partes. Una se la daba a los pobres, otra se la daba al templo y la otra la dedicaba para su familia. Una tarde que estaba llena de nieve, había muchos pájaros también en un árbol y él sabía que iban a morir de hambre y de frío. Y él llevaba un bulto de semillas para sembrar y le pone medio bulto de semillas a los pájaros. Él sabe que lo van a regañar porque esas semillas no eran de él, pero le da de comer a todos los aves. Cuando llega, se pone otra vez el bulto encima y cuando llega al campo, el bulto estaba otra vez lleno. Él los domingos llevaba comida a los pobres y una vez él llevó una olla grande de sopa y llegaron muchos pobres de diferentes lugares y se le multiplica la comida. Debido a tantos milagros que hacía en vida, lo consideran como un santo, lo entierran cuando él muere en el atrio de la iglesia de San Andrés. Debido a una lluvia torrencial a los 40 años, su cuerpo queda descubierto y se dan cuenta que está incorrupto. Por eso es que lo hacen santo. Pero después de ese tiempo, hace más de 400 milagros, pero el milagro que lo lleva a la canonización es que el rey Felipe III en ese entonces enferma de una grave enfermedad que nadie conocía y le da una fiebre muy alta y él pide que le traigan los restos de San Ignacio a su palacio. Cuando los restos salen de la catedral, se le empieza a bajar la fiebre y cuando los restos llegan al palacio, él se cura completamente. Eso hace que lo canonicen y que lo hagan santo. Su fiesta es el 15 de mayo y en el siglo XII es que lo declaran patrono de los agricultores, porque donde él tocaba salía agua, entonces también eso ayudaba mucho a las plantas y a los cultivos. Aparte de que lo reconocían como un Cristo más, porque no solamente multiplicaba el pan, sino que era demasiado humilde y demasiado espiritual. No se vale. Yo te tenía que decir. Sí, pero ya venías a decirme mejor el padre. No pediste tantito. Oye. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me llamo Cecilia Aguilar Romero. Yo voy a presentar a la Santa Mónica. Santa Mónica nació en Algeria, África, en el año 331. Ella fue casada con un pagano oficial del norte de África. Él se llamaba Patricio. Él era más mayor que ella. Él tenía un temperamento muy duro. Sufrió mucho con ella, con él. Su mamá de él vivía con ellos y le hacía la vida imposible también a ella. Santa Mónica tuvo 3 hijos.
El primero fue Agustín, el segundo fue Naviges y Perpetua. Ella rezaba constantemente, todo el tiempo rezaba. Ella tuvo mucha paciencia con su suegra, su esposo, sus hijos. Los dos menores fueron mejores, pero Patricio no, pero Agustín era muy rebelde, como todos lo dicen. Él por todos los rezos que ella hacía constantemente, logró que su esposo y su suegra se convirtieran al catolicismo. Su esposo, Patricio, murió a la edad, un año después de que se bautizó católico. Santa Mónica estaba rezando continuamente para que su hijo Agustín fuera católico, pero él no hacía lo que ella quería, así de que seguía orando y orando. Ella iba a los padrecitos de las iglesias que por favor rezaran por su hijo, y duró eso como 17 años haciendo eso. Los padrecitos estaban hasta el tope con ella, pero ella no paraba de orar por su hijo. Los otros dos fueron religiosos, y cuando Agustín sí, ya realizó que tenía que obedecer a su madre, él lo que hizo es ya fue cuando se realizó que era bueno lo que su mamá le decía, así de que él se convirtió al catolicismo. Ella murió en ese mismo año. Ella tenía 56 años cuando ella murió. Y ella está enterrada en Otacia. Para mí, Santa Mónica, lo que ella me dio de entender es de que la paciencia, la constancia de rezar a Dios trae muchos beneficios. Para mí, yo lo viví con mi madre. Yo sé que mi madre no es una santa, pero mi madre tuvo 5 hijos. Yo fui la primera. Cuando venimos acá a los Estados Unidos, yo iba a cumplir 10 años. Tenía 9 años aquí. A los 2 años de que vinimos de México, mi hermano se puso muy malo, el tercero. Él tenía 8 años para ese tiempo. Mi hermano no le encontraba qué tenía. Así de que estuve en el hospital un mes, en el hospital del condado de niños, en una sala grande, un cuarto grande solamente para él. No sabían si estaba contagioso ni nada, pero no sabía qué era lo que tenía en ese tiempo. Gracias a Dios tuvo unos médicos muy buenos, excelentes, y le descubrieron que tenía lupus a la edad de 9 años. Duró un mes en el hospital. Despuésito de su cumpleaños fue cuando le dieron la diagnosis a mi mamá. Ella tenía los otros 4 hijos que no fueron, incluyéndome a mí. Ella trabajaba de noche. Iba a la escuela, nos llevaba a la escuela después del trabajo de ella, y luego después entonces los llevaba a las hijas, a mi hermano. ¿A qué horas dormía? No sé, pero a las 3 de la tarde tenía ella que ir al trabajo.
gracias a Dios que sus citas todo el tiempo eran en la mañana, así de que tuvo tiempo de hacer lo que tenía que hacer y iba a recoger a la escuela también, a los otros 4. A los 14 años que yo tenía, también me descubrieron lupus y no fue difícil que me lo descubrieran porque por la historia de Carlos. Así de que cuando le dijeron la diagnosis a mi mamá, yo me acuerdo que era ya a las 12 de la noche, de un 26 de enero del 79, que me diagnosticaron con lupus. Y cuando Carlos tenía 16 años, a él le dieron un paro cardíaco en la sala de intensiva. Estuvo 40 minutos muerto, pero los doctores continuaban haciéndole el CPR del pecho y lo volvieron atrás y ella estaba rezando continuamente. El doctor le dijo a mi mamá, yo estaba a la par de ella, de que una incisión al abdomen para hacerle diálisis peritoneal le salvaría la vida. Y mi mamá dijo, pues no está en las manos de ti, está en las manos del Señor. Así de que a mí, una madre es lo más cercano al amor de Dios. Amén. Porque yo no soy madre, yo nunca fui madre, pero a cualquiera de ustedes que son madres saben lo que es el aborto de un hijo. Yo no sé, pero yo sé que se sufre mucho al ser madre y yo lo veo constantemente en mi hermana también. Su hijo está en el Army, nada menos lo esperamos para el noviembre 10, un día antes de la muerte de mi papá. Él murió en el noviembre 18, así que como 10 días antes de que mi hijo regrese. Yo no tengo hijos, como dije, pero yo tengo 2 sobrinos, uno de mi hermana y uno de mi hermano. Así es que esos son mis hijos y los quiero muchísimo, pero las mamás, yo no sé qué tanto amor es para sus hijos, pero gracias. Gracias, mamá. Gloria a Dios. Wow, qué hermoso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les he dicho yo a ustedes que ustedes son predicadoras con su testimonio? Yo sé que si tuviéramos tiempo, dejáramos que todos compartieran la vida que hemos llevado y estaría hermoso, ¿verdad? Esto me ayuda a mí a seguir diciendo lo que siempre he dicho, que nunca digamos mi testimonio es fuerte, siempre hay alguien que ha sufrido más que yo en la vida. ¿Okay? Como predicadores se los recomiendo, nunca digan yo tengo un testimonio fuerte, porque siempre hay alguien que sufrió más que ti. Escuchamos a la hermana, ¿verdad? Qué duro. Bueno, miren, se nos terminó el tiempo. ¿Cuántos quedaron sin dar la biografía? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me salieron más, 9, 10. Ok, como que nacieron, ¿verdad? Bueno, el próximo lunes vamos ya no les puedo decir el nombre, sino que el lunes ustedes, porque queremos que lo damos todo, porque el objetivo es de que en el segundo semestre vamos a aprender la biografía de otro santo. Yo creo que es algo hermoso que estamos aprendiendo. Sé que a muchos a lo mejor me les duele la cabeza, pero estamos aprendiendo. Amén. Okay, vamos a hacer algo ahorita. Le he pedido a 2 hermanos y esto lo voy a hacer. ¿Se acuerdan que les dije que el segundo semestre viene un poquito más fuerte? ¿Okay? En cada clase lo que vamos a hacer ahorita voy a escoger 2 hermanos. Y lo que ellos van a hacer ahorita, ustedes tienen que hacerlo un poco mejor, porque ellos se van a aventar al ruedo ahorita, hacerlo. Voy a pedirle a 2 hermanos, un hermano y una hermana, que me van a dar el resumen, menos de 10 minutos de las 8 clases que hemos tenido, lo que ellos han aprendido. Y como ellos lo hagan, ustedes tienen que superarlo un poco mejor. Me gustaría darme cuenta que todos tienen las 8 clases que se han dado, ¿ok? Eso me gustaría. Vamos a pedirle
primera la dama o los caballeros? Vamos a pedirle a primera la dama, a mi hermanita Rosa, que le tocó a ella en esta ocasión. Ella va a dar el resumen en menos de 10 minutos de las 8 clases. ¿Qué ha aprendido ella como católica a dar respuesta ahora de lo que realmente es lo básico de un predicador? ¿Por qué soy católico? Pues yo puedo dar una respuesta a esta pregunta en Juan 6:35, bíblicamente hablando, donde dice: yo soy el pan de vida. Permíteme un chelín, vamos a hacer algo. Yo quiero que se den callar. Así, ejemplo, ¿verdad? Mi nombre es Rosa Paredes. En la primera clase que el hermano Tony dio, que fue la primera, ¿por qué soy católico? Hoy yo ahora tengo una respuesta, ¿verdad? ¿Por qué soy católico? En la segunda clase que el hermano Tony dio, que fue, me parece, ídolos e imágenes, ahora yo ya aprendí que Dios no está en contra de las imágenes, sino en contra de la idolatría. Fácil, ¿verdad? Fácil. Ok. Nuevamente. Mi nombre es Rosa Paredes. Vamos a hablar de las clases del hermano Tony. Que la primera clase se llama ¿por qué soy católico? En esta clase yo aprendí que Juan 6:35 nos dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que viene a mí no tendrá sed. Quiere decir que a través de la Eucaristía, a través de todo lo que es el cuerpo y la sangre, nos vamos a saciar cada una de nuestras necesidades. Ahí van a terminar todos nuestros sufrimientos, y creo que es la mejor respuesta en decir por qué soy católico. El segundo tema es: ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Pues en Mateo 16:18 nos dice, le dice a Pedro: Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, en ti edificaré mi iglesia. Ahí fue donde dio el comienzo de decir que desde ahí va a comenzar la iglesia de Jesucristo, y de la cual desde Pedro hasta nuestros días de hoy hemos seguido constantemente, y como dicen, no tenemos por qué saltarnos. Si Él empezó, seguimos nosotros detrás de Él. Tercer tema: imágenes e ídolos. En Segunda de Reyes 18:14 hizo desaparecer en ese momento todo lo que eran los lugares, rompió las piedras, rompió todos los postes sagrados y destruyó todo. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros nos arrodillemos, nosotros adoremos, nosotros demos esa adoración a otros más que a Él. Las imágenes de piedra y todo eso, pues son ejemplos para nosotros, pero no para que nosotros nos arrodillemos a ellos y hacerles una adoración. Cuarto tema. Intercesión de los santos. La intercesión de los santos, como ejemplo tenemos a nuestra Madre Santísima, cuando les dice: Jesús, el vino se está acabando en las bodas de Caná. Fue la primera intercesión que se hace, y nuestra Madre Santísima le pide, y Él, al escuchar la voz de su madre, lo hace. Quiere decir que si ella intercede, tenemos el derecho nosotros de pedirle a los santos que intercedan por nosotros. Es un gran ejemplo lo que nos dieron ahí. Quinto tema: ¿por qué bautizar a los niños? En Hechos 2:39 nos dice que el don de Dios es para todos y para nuestros hijos. Quiere decir que nosotros somos responsables de que ellos reciban el don de Dios, que reciban esa promesa, y que también nosotros tengamos que arrimarlos a ellos. Pues no tenemos que ser egoístas, ¿verdad? Si nosotros lo recibimos, ¿por qué nuestros hijos no? Y es promesa y palabra del Señor. Tema 6. La confesión con Dios. En Mateo 18:18 les dice que todo lo que aten en la tierra será desatado, que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y que todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Quiere decir que les dio la autoridad a los apóstoles para poder perdonar y para poder
dejar libre a las personas. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que acercarnos a nuestros sacerdotes para que nos perdonen y confesarnos con Él y a tener el arrepentimiento para no llevar al cielo todas esas ataduras. Séptimo tema. ¿Quién ordena a Pedro Papa? En Juan 21, 15, 17, ahí le dice Pedro, más bien su nombre en ese tiempo, pues le dice Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice, apacienta mis ovejas. Ya desde ahí ese momento le está dando, como dicen, esa autoridad para que pueda guiar, para que pueda pastorear, para que pueda cuidar, para que pueda, como dicen, arrimar todo aquel pueblo a su iglesia. Ya le estaba diciendo, nuevamente le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Le dice, Señor, si tú sabes que te quiero. Le vuelve a confirmar que tiene que cuidar a su pueblo, que tiene que cuidar a sus ovejas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya le estaba anunciando que él sería el primer papa. Octavo tema. ¿Tuvo la Virgen más hijos? En Juan 19, 26 nos deja bien clarito ahí que no tuvo más hijos porque no tenía nuestra Madre Santísima con quien estar. Y en ese tiempo una mujer no podía estar sola. Entonces se la deja a su apóstol, ¿verdad? Y le dice, hijo, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. Quiere decir que la dejó bien arropada con un apóstol, con un hijo, a que nosotros también tenemos que tomarla y acogerla, porque si ella hubiese tenido más hijos, no habría necesidad ninguna de que la haya dejado con un discípulo, sino con un hijo. Pero como no lo tuvo, pues entonces nos la deja a nosotros. Y es una bendición que no la haya dejado. Estos son los 8 temas en resumen. Muchas gracias y Dios los bendiga. Y recuerden, Filipenses 2, siempre hay que tratar de hacer las cosas un poco mejor para Cristo Jesús. Hay una palabra que ella no mencionó y no se la puedo decir porque me gusta corregir y que ustedes solo vayan descubriendo. Cuando se está compartiendo o cuando se está dando una clase enseñando, hay una palabra que ella no mencionó. Si la dice Benny, le voy a decir, y si no, hasta el lunes se la voy a decir qué palabra también como predicadores uno debe de usar para el pueblo, que es muy importante. ¿Ok? Mi hermano Benny. Se están pegando mucho el micrófono, traten de despegarlo un poco. Cuando se pegan mucho el micrófono, suena hueco. Queridos hermanos, mi nombre es Benny y le doy gracias a Tony, a Marta, al equipo que está aquí para habernos compartido esos temas que nos han enriquecido mucho. Voy a dar un resumen de los 8 temas que nos han compartido, ¿verdad? Empezando por el ¿por qué soy católico? Pienso que es muy justa la pregunta y yo pienso que me he reflexionado mucho el por qué soy católico, simple y sencillamente por el hecho de que yo, gracias a Dios, tuve la bendición de haber nacido en el seno de una familia católica con mi abuela, y esa es la misma fe que me han inculcado y que gracias a Dios he enriquecido poco a poco. Soy católico porque también reconozco que es la iglesia que Cristo fundó, y porque a través del testimonio de todos los siglos, los apóstoles, ¿verdad?, han edificado, y también por los mártires, y porque también a través de la iglesia católica tenemos un banquete de sacramentos, ¿verdad?, para nuestra propia santificación. Ese fue el tema número 1. En el tema número 2, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Bueno, bíblicamente nosotros sabemos que Cristo fundó su iglesia en San Pedro, ¿verdad? Y a través de San Pedro, ¿verdad?, dio la autorización para que hubiera una asociación apostólica. La historia lo comprueba, y al mismo tiempo sabemos que ha habido desde Pedro hasta el Papa actual una asociación de todos los papas que han estado construyendo. La iglesia nunca ha estado sola, y sabemos que el Espíritu Santo ha estado actuando a través de ella. La iglesia es visible, invisible, humana y divina, y al mismo tiempo es espiritual y corporal, como se nos dice en Timoteo 3:10. En el tema número 3 se nos habla de las imágenes y los ídolos. Sabemos que las sectas protestantes son las que nos vienen a fastidiar y nos vienen a poner dudas acerca de las imágenes que tenemos. Pero nosotros en este tema
comprendimos que realmente Dios no está en contra de las imágenes, sino en contra de la idolatría. Y se nos ponen en los ejemplos del Antiguo Testamento sobre las citas que hemos encontrado principalmente en Éxodo, ¿verdad? Es realmente la idolatría la que Dios está en contra de todas ellas, y sabemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo también dice así, de la misma manera como la serpiente fue levantada en el desierto, también el Hijo del Hombre va a ser levantado para atraer a todos hacia Él, ¿verdad? Muy bien, el tema número 3. En el tema número 4, ¿verdad? La intercesión de los santos. Fíjense qué bonito que nosotros sabemos de que siendo nosotros humanos, Dios usa todos los instrumentos, ¿verdad? Para poder predicar, para poder interceder, y nosotros tenemos pues todos los testimonios, todas las pláticas que han dado aquí acerca de los santos, de su canonización, de todas las obras que ellos hicieron, aún sacrificando sus vidas, los mártires de la iglesia, ¿verdad? Dan testimonio de todo esto, empezando por la Santísima Virgen y la intercesión y las bodas de Caná, que fue cuando anticipó la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole: mi hijo, se les terminó el vino, y Él convirtió las tinajas de agua, las convirtió en vino, ¿verdad? Como bien pudimos aprender en ese pasaje bíblico. En el tema número 5, ¿por qué bautizas a los niños? Eso no tiene ninguna validez, que es otro también de los ataques de los hermanos protestantes. Bueno, en el pueblo hebreo, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, por más de 2000 años a los niños se les tenía que circuncidar después de haber nacido a los 8 días de edad, porque era un requisito, como una señal, ¿verdad?, de pertenencia a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que también si Dios lo había permitido por 2000 años, porque en el Nuevo Testamento de repente iban a dejarse de bautizar a los niños, si era un requisito principal para pertenecer al reino de Dios? Sabemos que Jesucristo mismo dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque se los impiden, porque de todos los que el reino de Dios es de todos los que son como esos niños. Por eso sabemos que el bautizo se mandaban a bautizar todos, ¿verdad? Cuando llegaban los apóstoles y ellos evangelizaban, se hacían bautizar todos, incluyendo también los niños, como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En el tema número 6, ¿por qué confesarnos con un sacerdote? Muchas veces los protestantes te dicen: ¿por qué te vas a confesar si él es un hombre pecador igual que tú? ¿Verdad? Bueno, nosotros sabemos que la confesión, Dios, nuestro Señor, le dio la potestad, reciban el Espíritu Santo en Juan 20, ¿verdad? En el capítulo 20, ¿verdad? A todos los que le perdonen los pecados les serán perdonados, y a todos los que se lo retengan les quedarán retenidos. Sabemos que la confesión es la salud del alma y una liberación que equivale también a una liberación muy fuerte, porque esa persona que es absuelta, cuando el sacerdote dice: yo por el poder investido de Jesucristo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Es una descarga, ¿verdad? Uno va a dejar toda la basura que trae ahí, y yo personalmente creo que las veces que yo me he confesado a conciencia, he tenido una sanación en ese momento que yo siento que me libero, ¿verdad? En el tema número 7, ¿quién ordena a Pedro Papa? Como sabemos, tenemos un vicario, un representante de Cristo sobre la tierra, que a partir de San Pedro ha continuado esa asociación apostólica hasta nuestro Papa actual, Benedicto XVI. Nosotros sabemos que Jesús nombra a Pedro, le cambia el nombre de Simón, se lo cambia a Pedro, que significa Kefa o Cefas en griego, ¿verdad? Sabemos que ese humilde pescador, ¿verdad? Dios lo llama, y nuestro Señor lo llama y dice: te voy a hacer pescador de hombres. Y luego para la confesión, ¿qué dice la gente que soy yo? Y a ver, díganme ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro fue el primero a levantar la mano y dijo: tú eres el Hijo de Dios vivo. Y por esa confesión, Pedro se hizo el principal, la cabeza de todos los demás apóstoles, ¿verdad? Entonces sabemos que nuestro Señor dejó a Pedro, y a través de la cátedra de Pedro se ha continuado hasta nuestros tiempos, hasta la etapa actual. En el tema número 8,
Ese es el tema que iba a dar yo sobre la Santísima Virgen. ¿Tuvo la Virgen María otros hijos aparte de Dios? Esa es otra manera como nos atacan los hermanos separados, ¿verdad? Quiero decirles que se habla de los hermanos de Jesús, mas no de los hijos de María. Quiero decirles que si la Virgen Santísima, de su santísimo vientre, de su vientre, ¿verdad?, puro, hubieran podido nacer otros hijos, esos hijos hubieran estado delante de la cruz. Pero el hecho que comprueba de que la Santísima Virgen no tuvo otros hijos fue el hecho de que nuestro Señor se la tuvo que entregar al discípulo amado, a Juan, antes de morir en la cruz, ¿verdad? Y desde ese momento Juan se la llevó a su casa, y yo pienso que si dicen que la Virgen tiene otros hijos, yo soy el primero también a reconocer que yo soy hijo de la Santísima Virgen. Y esos son los temas. Quiero decirles, queridos hermanos, que al estar escuchando los temas de todos ustedes, se me vino a la mente que los discípulos cuando estaban escuchando a nuestro Señor Jesucristo no entendían todo lo que nuestro Señor les decía. Les cayó el 20, agarraron la onda hasta después de Pentecostés, de que vino el Espíritu Santo sobre ellos, y fue el Espíritu Santo que les vino a revelar, a recordar todo lo que Jesús había dicho y había obrado con ellos. Y yo también en ese mismo momento que hemos recibido esas enseñanzas de este equipo predicador, Familias para Cristo, yo también le pido al Espíritu Santo que nos venga a soplar, que nos venga a recordar, que nos venga a ayudar a asimilar todo esto para que seamos testigos y defensores de esta fe que hemos recibido, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay una palabra que tenemos que mencionar siempre, ¿okay? Y es algo, porque cuando te encuentres con un hermano protestante o con tu propia familia, si tienes a alguien de otra denominación, tenemos que tener firmeza, seguridad. Necesito que lean más esas 8 clases, y empezando del lunes que empieza el segundo semestre, bien puede dar el resumen, estaba viendo como en unos 7 minutos. Voy a tomar 2 personas siempre, yo les voy a decir, 2 personas. El objetivo es que lo bajemos de aquí a aquí y lo repasemos muy bien, ¿ok? Y mencionen una palabra siempre. Yo he aprendido hoy a dar una respuesta concreta. ¿Por qué soy católico? Hoy yo he aprendido a dar una respuesta concreta. ¿Cuál es la verdadera iglesia que Cristo fundó? En cada clase hay muchos textos bíblicos. Quiero textos bíblicos, porque mis hermanos protestantes son muy bíblicos. Y si ustedes me salen con que por allí dice, van a tronar como huevo bueno, ¿ok? La idea es que tengamos contundencia y firmeza de dar respuesta de nuestra fe cuando alguien nos pregunte. ¿Amén? Empezando del otro lunes, recuerden que también la tarea es que ustedes le van a dar un texto bíblico. Ejemplo, yo le digo a la mesa, no trajo mi esposa ahora el número de la mesa, pero yo puedo decir, entonces, ¿cuál es la mesa número 1? Ejemplo. Ok, yo le digo a la mesa número 1, hermanita, yo le digo un ejemplo, ¿cuál es el texto bíblico que usted me trae esta semana? Y ella dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4:13. Ese mismo día ya nadie me puede dar ese texto bíblico, porque a lo mejor varios lo van a traer. Puedo ir para la mesa número 2 y le pregunto a uno. Así sucesivamente voy a ir preguntando. La idea de esto es que comamos Biblia, desayunemos Biblia y cenemos Biblia. Amén. Amén. Hoy ha terminado el primer semestre. Empezamos el lunes con el segundo semestre y miraron que a ustedes les puse un test, ¿ok? Este es el test del primer semestre. El test del último semestre, además de la biografía de los santos, que vamos a seguir trabajando, en vez de 3 hojas, me parece que son 8 hojas. Me parece que no estoy seguro si son 124 preguntas o 115. ¿Okay? Pero yo sé que sí pueden, porque le están echando ganas. Muchas bendiciones y les voy a dar un ejemplo de cómo se hace la tarea. ¿Okay? Me siento orgulloso de ustedes. Dense un aplauso a ustedes mismos.